El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas. San Lucas, el médico amado. El capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Para aquellos que no son muy diestros en buscar en la Biblia, Lucas es un libro que está en el Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento es el Evangelio de Mateo, o el relato evangélico de Mateo, luego sigue Marcos y después Lucas. Los números grandes son los números que indican los capítulos. Capítulo 19. Vamos a leer allí el versículo número 40. Vamos a leer la traducción de Reina y Valera revisada del año 2006. Un trabajo que le llamó la casa editora que hizo esta traducción, le llamó la Biblia textual. Reitero la cita. Capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, el verso 40. Y leemos así la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 40. Y respondiendo dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Amén. Dios nos bendiga por medio de su palabra en esta noche. Amén. Vamos a orar. He titulado esta disertación: las piedras clamarán. Las piedras clamarán. Vamos a orar. Vamos a invocar la dirección del Espíritu de Dios, que nos guíe en esta noche mientras meditamos en su santa palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que nos bendigas en esta noche y que la exposición de tu palabra traiga luz espiritual, traiga entendimiento a nuestras vidas. Tu palabra, Señor, rompa toda cadena, todo yugo. Tu palabra derribe toda muralla de oposición. Tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Tu palabra, Señor, esté trayéndonos libertad en esta noche. Tu palabra traiga salvación del cielo. Tu palabra, Señor, permite que en esta noche cumpla el propósito por el cual tú le envías. Estas cosas te las pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. El pueblo del Señor dice amén. Puede tomar su lugar en esta noche ahí donde está. Siéntase cómodo. Y vamos a reflexionar en los próximos minutos en este pasaje que hemos leído. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. Tenemos un relato precioso aquí, en este pasaje. Mirando el contexto del pasaje, nos ubicamos históricamente en el momento en que Jesús se dispone a entrar a la ciudad de Jerusalén. Él toma la determinación de entrar a la ciudad de Jerusalén. Y él sabe
Él entiende que esa es su hora final. Sabemos que él previó con anticipación que él iba a morir en Jerusalén. En 3 ocasiones así lo profetizó, así lo enseñó a sus discípulos. Y a pesar de que él sabía que le esperaba una muerte cruenta, le esperaba una copa amarga, él no rehusó. Tomó la determinación de ir. Y los discípulos no entendían cómo el Señor, habiendo él proclamado que él era el rey, que él era el libertador de su pueblo, los discípulos no entendían cómo él, sabiendo esto, iba a enfrentarse a una serie de situaciones en las que su vida iba a correr peligro. Y si era cierto lo que él estaba diciendo, se iba a cumplir lo que les había anunciado previamente, que él iba a morir en una cruz, iba a ser despreciado, escupido, iba a ser tratado como un malhechor, le iban a crucificar y le iban a dar una muerte ignominiosa, una muerte vergonzosa. Ellos no entendían eso. Sin embargo, con temor lo siguen. Cuando Jesús entra en la ciudad de Jerusalén, él da unas instrucciones a sus discípulos para que le prepararan una cabalgadura, le prepararan un pollino de asno. Así estaba profetizado en la palabra de Dios que el rey iba a entrar, el rey de Israel iba a entrar, el rey prometido, el Mesías rey, iba a entrar sentado en un pollino de asno, un burrito. Y Jesús, después de dar las instrucciones, él toma la determinación de entrar en la ciudad, y cuando él entra en la ciudad es aclamado. Él es recibido con una tremenda ovación. Los niños proclamaban cánticos mesiánicos. Los discípulos que habían visto los milagros le seguían. En esa semana iniciaba también una fiesta nacional en la capital de Israel, Jerusalén, la fiesta de la Pascua. Así que él, cuando entra, él es recibido por una inmensa multitud, y entre los muchos seguidores que estaban en ese momento, clamaban y decían: este es el rey, Hosana el que viene en el nombre del Señor, bendito el rey, el hijo de David. Y con cánticos y con clamores de este tipo, Jesús es recibido. Jesús es ovacionado y es proclamado. Pero esto, según el evangelista Lucas, levantó la envidia, la ira de los religiosos de su tiempo. Y los religiosos criticaron a Jesús y le llamaron la atención. Y le dijeron: mira lo que te están diciendo. Te están proclamando rey. Pero tú no eres ningún rey. Te están proclamando como si tú fueras el que va a darle libertad a nuestro pueblo. Pero tú no eres el rey. Eso decían los religiosos. Y aquí es donde Jesús lanza una terrible
profecía sobre su pueblo, sobre su nación, sobre sus paisanos. Jesús declara una profecía que unos 40 años más tarde se iba a cumplir. Jesús lloró. Jesús lloró. Y lloró en la ciudad al entrar en ella, verse rechazado. Jesús llora por la ciudad. Jesús se lamentó de que su pueblo no entendiera, sus paisanos no entendieran que quien les estaba visitando no solo era el rey de Israel, el Mesías prometido, sino Dios mismo que los estaba visitando. Y Jesús lloró y se lamentó porque su pueblo no entendió. Por eso fue que el evangelista Juan escribió las palabras: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Efectivamente, Jesús profetizó, lloró sobre Jerusalén y declaró que Jerusalén sería sitiada y destruida, desolada. Y efectivamente, en el año 70 de nuestra era cristiana, la palabra de Jesús se cumplió tal cual como Él lo dijo. No quedó piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. Un general romano llamado Tito incendió el templo, destruyó el templo, y los soldados romanos que destruyeron el templo se tomaron el trabajo de destruir cada piedra del templo, porque entre piedra y piedra habían incrustaciones de piedras preciosas, y ellos lo sabían. Así que se tomaron el trabajo de picar piedra por piedra para sacar las piedras preciosas que estaban incrustadas en las paredes del templo de Jerusalén. Jesús lo profetizó y así se cumplió, porque es que Jesús, cuando habla, cuando da una palabra profética, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amigo, y en esta noche Dios te está visitando también. Dios quiere visitar tu vida, quiere visitar tu familia, quiere visitar tu hogar, porque Él quiere ser el rey. Él quiere ser el Señor de tu vida, de tu casa, de tu familia. Y Dios quiera que tu corazón tenga el entendimiento y tenga la sensibilidad de saber que quien te está hablando en esta noche no es un predicador loco, un fanático evangélico, sino que te está hablando el Espíritu Santo de Dios, porque te quiere bendecir. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando una familia, un hogar, cuando un hombre, una mujer cierra su corazón al llamado de Dios, mi amigo, lo que le viene es desgracia. Lo que le viene es maldición. Por eso Dios quiera que tengas la sensibilidad de entender que en esta noche te estamos hablando en el nombre del Señor. Porque Dios quiere reconciliarse contigo. Dios te dé entendimiento para que comprendas que esto no es un capricho de nosotros, esto no es una locura de nosotros. El Señor Jesucristo quiere visitar tu casa. El Señor Jesucristo quiere visitar tu hogar. Él quiere ser el Señor de tu vida. Él quiere ser el Señor de tu corazón. No rechaces, por tanto, el llamamiento que Dios te hace. Lo hacemos en su nombre, porque Dios quiere reconciliarse contigo. Dice el texto que hemos leído, que no solo Jesús profetizó sobre la ciudad de Jerusalén, sino que Él pronunció esta sentencia. ¿Cuál sentencia?
¿Cuál declaración? Los religiosos envidiosos, llenos de celo, llenos de ira, le dijeron al Señor: prohíbele a esos niños declararte como rey. La expresión que usted lee en los relatos paralelos dice que ellos decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana es una expresión hebrea. Hosana es una expresión que los judíos conocían mucho y lo asociaban con la venida del rey que los profetas habían anunciado. Hosana significa sencilla y llanamente: sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Lo que los niños estaban declarando, lo que los discípulos estaban diciendo, era: si tú eres el rey, si en verdad eres el rey, sálvanos ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios quiera que ese también sea tu clamor. Dios quiera que esa sea también tu necesidad. Dios quiera que en esta noche desde tu corazón le puedas decir al Señor también: ¡Hosana! Sálvame, Señor, ahora. Sálvame. Ahora, algunas personas dirán, gente que no entiende, dirá: bueno, ¿y de qué tiene Dios que salvarme? Amigo, Dios nos tiene que salvar a todos, porque todos estamos perdidos. El que sencillamente no tiene a Jesucristo está condenado. Está escrito en la Biblia que todo aquel que no cree en Jesucristo es condenado. El que no se arrepiente y no recibe a Jesús como su Salvador personal está condenado. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Por eso Dios quiera que ese sea tu clamor. Dios quiera que de tu alma también salga ese clamor: Hosana, sálvame, Señor, ahora, sálvame. Pero Jesús no hizo caso. Jesús no hizo caso. Jesús le dijo a estos críticos, Jesús le dijo a estos envidiosos, les dijo: mira, si yo los mando a callar a ellos, las piedras clamarían. Si yo les digo que se callen, las piedras clamarían. Alabado sea el Señor. Mi amigo, esa expresión es una sentencia bastante interesante. ¿Qué significa esas palabras? ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir? Con el hecho de que si él mandaba a callar a sus discípulos, las piedras clamarían. ¿Qué fue lo que quiso decir? ¿Qué significa eso? Los arqueólogos cristianos, aquellos estudiosos, aquellos científicos que intentan ofrecer evidencias científicas de que Dios es real, de que su palabra es real. Científicos cristianos que se dan a la tarea de excavar fósiles, excavar en la tierra, estudiar la arqueología, hacer investigaciones para probar la veracidad de nuestra fe, la veracidad de la palabra de Dios. Dicen que cuando Jesucristo dijo las piedras clamarían, se refería al hecho de que hoy la arqueología moderna iba a demostrar la existencia de Dios, y no solo la existencia de Dios, sino la veracidad de su palabra. Eso dicen los arqueólogos cristianos, estudiosos cristianos. Pero yo creo en esta noche, de todo corazón, que Jesús quiso decir algo más que sencillamente remitirse a los arqueólogos. Dios quiso darnos un entendimiento mayor. Dios quiso darnos un alcance mayor con estas palabras. Y de eso te quiero hablar en esta noche. Cuando Jesús dijo, las piedras clamarían,
se está refiriendo a tres poderosas verdades. Tres poderosas declaraciones que no están ahí en ese capítulo 19 del Evangelio de Lucas, sino que están en el capítulo 20. Es decir, inmediatamente después de esa declaración. Comienza después del último versículo del capítulo 19 de San Lucas. Comienza el capítulo 20. Y allí el escritor sagrado, Lucas, nos habla de tres situaciones que se dan en las que Jesús lanza, por así decirlo, tres piedras, tres pedradas. Ahora, yo he comparado muchas veces la predicación de la palabra de Dios con una especie de juego de béisbol. Los que conocen el béisbol saben que hay personas, o sea, hay jugadores que no todos juegan la misma posición. En el béisbol, el jugador que ocupa la posición más importante es el que lanza. Es el lanzador. Es el que se llama el pitcher. El que pichea. Al pitcher le dicen el que se monta en la lomita de los sustos. Si por aquí hay alguien que entiende de béisbol, sabe de qué estoy hablando. Ahora, usted como costeño, yo como buen cartagenero sé jugar béisbol, conozco las reglas del béisbol. Practiqué por unos años el béisbol, pero aquí en Barranquilla también se juega y se practica el béisbol. Hay un estadio incluso de béisbol que recientemente le cambiaron el nombre. No se llama ya como se llamaba antes, el antiguo Tomás Arrieta, ya no se llama así. En honor de pronto la gloria del béisbol más grande de Colombia, le cambiaron el nombre. Ahora se llama el estadio Edgar Rentería. ¿Por qué? Porque Edgar Rentería ha sido el jugador de béisbol colombiano que más gloria le dio a la nación. Edgar Rentería es un gran beisbolista y es barranquillero. Así que usted debe saber algo de béisbol. He dicho que un predicador de la palabra de Dios se compara con una especie de pitcher. El pitcher es el que lanza desde un montículo, la parte más elevada del piso, del suelo del estadio, de la cancha. Está más elevado, está más alto, por eso le llaman la lomita de los sustos. Porque si un equipo tiene un buen pitcher, puede ganar el partido de béisbol, pero si no tiene un buen pitcher, le van a dar palo. Pero si es un pitcher que lo que lanza es puro strike, puras pedradas, es difícil que el equipo pierda. ¿Oyó? Bueno, yo le voy a decir algo. Jesucristo como predicador fue un pitcher, un lanzador magistral. Él tiraba a cada rato unas tremendas pedradas, unas declaraciones que eso era puro strike. Eso nadie le bateaba a Jesús de Nazaret. No había quien le respondiera. Y te lo voy a demostrar ahí en el capítulo 20 del Evangelio de Lucas. Nosotros vemos cómo Jesús lanza tres declaraciones, tres pedradas, tres piedras que hablan de quién es Él. A su nombre. A su nombre. Quiero decirte, mi amigo, mi hermano, nosotros aquí no estamos compitiendo con nadie. Nosotros somos conscientes de que por aquí hay grupos cristianos también, de otras denominaciones cristianas. Y hemos venido a este lugar en el nombre del Señor, no a competir. Hemos venido a servir, a proclamar el mensaje del Evangelio. Porque sabemos que en esta comunidad hay mucho pueblo de Dios todavía que no ha llegado al reino de Dios. Hay mucho pueblo. Así que por favor entiéndanos. Aquí nosotros no venimos a competir con nadie. Aquí no hay que tenga el picó más grande o el picó más potente. Aquí venimos a servir, a glorificar el nombre del Señor, a exaltar el reino de Dios. Alabamos el nombre del Señor. Mi amigo, te voy a decir cuál fue la primera pedrada que él lanza. Esto fue una recta de humo. Resulta que llegan a Jesús unos líderes del templo de los judíos.
Porque cuando él llega, lo primero que hace no es ir al palacio del rey a destronar a ningún rey. Ya hemos explicado que Jesús fue ser el rey del corazón de todos aquellos que creyeran en él. Así que él no va al palacio del rey, él va al templo. Y lo primero que hace es limpiar el templo, descontaminarlo, porque lo habían contaminado. Los judíos, y más especialmente la casta de los sacerdotes y líderes, habían convertido el templo de Dios, la casa de Dios, la habían convertido en un muladar, la habían convertido en un mercado persa. Y tenían ahí venta de todo, de palomas, de animales, y no estaban en el lugar correcto, porque ellos podían estar fuera del templo, en los atrios de los gentiles. Pero resulta que estaban invadiendo el lugar santo. Y Jesús, cuando llega, lo primero que hace es desocupar el templo, lo barre, pasa la escoba y limpia la casa de Dios. Y lo hace enojado, lo hace con enojo, un enojo santo. Dice la palabra del Señor que se cumplió una profecía cuando Jesús hizo eso. La profecía decía: el celo por tu casa me consume. Y Jesús, lleno de un celo por la casa de Dios, por la santidad de Dios, él echa a patadas a esos mercaderes allí del templo. Resulta que la noticia se la llevaron rápidamente a los líderes del templo y mandaron una comisión y lo cuestionan y le dicen: ¿tú con qué autoridad haces lo que haces? ¿Quién te dio a ti autoridad? ¿Quién te dio permiso de hacer lo que hiciste? Cuando Jesús se ve cuestionado, él les dice: bueno, yo también les voy a hacer una pregunta. Y aquí viene la primera declaración. Aquí viene la primera pedrada. La primera pedrada nos enseña allí esa historia, que Jesús les demostró a ellos que Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor de la casa de Dios. El Señor de la casa de Dios. ¿Sabe qué creían los saduceos, los fariseos, los escribas, los religiosos del momento? Que los señores y dueños de la casa de Dios eran ellos. En otras palabras, que el reino era de ellos. Y que ellos eran los que podían allí hacer lo que quisieran. Pero Jesús les dice: no, ustedes no son aquí los amos y señores. El Señor de esta casa soy yo. Por eso hago lo que hago. Pero Él les lanza una pregunta. Él no les respondió. Cuando ellos le dicen: ¿tú con qué autoridad haces esto? Jesús dijo: yo también les voy a hacer una pregunta. Yo también les voy a hacer una pregunta. Jesús les dice: a ver, el bautismo del profeta Juan, Juan el Bautista, ¿era del cielo o era de los hombres? Y ellos escuchan la pregunta, se reúnen y entre ellos hacen un convite y discuten y dicen: si le decimos que este bautismo era de los hombres, nos vamos a echar al pueblo de enemigos, porque todo el pueblo sabe y tiene a Juan por profeta de Dios. Y él nos va a decir: bueno, si ustedes dicen que Juan es profeta de Dios, ¿por qué no le siguieron? Ellos lo están discutiendo entre ellos. Y ellos saben lo que tienen que responderle al Señor. Y luego dicen: bueno, y si le decimos que el bautismo era de Dios, nos va a preguntar: ay, ¿ustedes por qué no le siguieron? Así que ellos cavilan entre ellos, discuten y llegan a la decisión de decirle al Señor la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que le dan al Señor? A la pregunta: ¿era el bautismo de Juan el profeta de Dios o de los hombres? Ellos dijeron: no sabemos. Se salieron por la tangente. Lo que no querían era comprometerse. Y Jesús les dice: yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Él no tenía por qué darles ninguna explicación, ninguna razón tenía que darles. Ellos sabían quién era el profeta Juan. Ellos sabían quién era el Señor. Ellos lo sabían, pero no querían verlo
Porque como yo siempre he dicho, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y aquí va la segunda pedrada. Eso fue un strike. Ya ellos estaban un strike 0 bola. Y va la segunda. Le mandan al Señor una comisión de representantes del gobierno. Estos eran miembros de un partido político llamado los herodianos. Le mandan un grupo de herodianos, miembros de la familia de Herodes, servidores del Imperio Romano y los gobernantes títeres de ese momento. Y le dicen al Señor: maestro, ellos llegan con una cantidad de lisonjas, ellos llegan con una cantidad de adulaciones. Maestro, oye, tú enseñas la verdad, tú eres un hombre realmente enviado de Dios, esa doctrina que tú tienes, eso no es doctrina de hombres, eso es doctrina del cielo. Oye, cualquier predicador en el día de hoy que le lleguen con ese tipo de saludos, con ese tipo de reconocimiento, yo me imagino cómo se sentirá. Pero Jesús conocía el corazón y dice las escrituras, Lucas da testimonio de que Jesús conocía el corazón de ellos y sabía que lo que querían era tentarle para probarle o demostrarle que él estaba equivocado, avergonzarlo delante de la opinión pública. Llegan donde Jesús y le preguntan a Jesús, le preguntan: maestro, ¿es lícito pagarle tributos al César? Es decir, al Imperio Romano. ¿Es lícito pagarle tributos? La pregunta no se la habían hecho a ningún profeta, ni se la habían hecho a ningún rabino hasta ese momento. No hay en la Biblia un registro que nos diga que esa pregunta se la habían hecho antes a alguna otra persona. Ni a ningún profeta, ni a ningún sacerdote, ni a ningún apóstol, a nadie. Se la hicieron a Jesús. Y Jesús muy sabiamente les dice: tráiganme una moneda. Y le llevaron un denario, una moneda. Y Jesús les preguntó, allí delante de todos: ¿ven esta moneda? Sí. ¿Qué tiene esta moneda? Y ellos dijeron: bueno, tiene una imagen y una inscripción. ¿De quién es la imagen y de quién es la inscripción? Y los que estaban allí le respondieron y le dijeron: del César. Es del César, indiscutiblemente. El emperador de turno, el César de Roma, el gobernante del Imperio Romano, el que los tenía subyugados. Y Jesús dijo: bueno, entonces, denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. De esa manera Jesús no se comprometió. Si él hubiera dicho que era ilícito pagar tributos al imperio, ¿sabe lo que hubiera pasado? Jesús se hubiera tirado al gobierno encima, se los hubiera tirado de enemigos. Aunque el pueblo, esa era la respuesta que quería escuchar. Aún los herodianos querían escuchar esa respuesta, pero Jesús no da esa respuesta. Ahora, si él dice, si es lícito pagarle al emperador, o no es lícito pagarle al emperador el tributo, los impuestos, no es lícito, ¿sabe qué hubiera pasado? Bueno, aunque Jesús se hubiera ganado el favor del pueblo, se hubiera ganado la enemistad del imperio. El pueblo quería que Jesús dijera: no es lícito. Y el pueblo a lo mejor lo hubiera aplaudido. Pero Jesús sabía y entendía. Esta gente quería hacerle esa pregunta, era para tentarlo. Para tentarlo. Por eso la respuesta que da es muy sabia. Por eso la respuesta que Jesús da es una pedrada. Una piedra que está clamando. ¿Y qué es lo que clama esa piedra? ¿Qué es lo que declara esa expresión de Jesús? Que Jesús es el rey sobre todo gobernante terrenal y todo gobierno celestial. Él es la cabeza tanto del gobierno secular, el gobierno terrenal, como del gobierno espiritual. Él es el Rey de reyes y Señor de los señores. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya.
0 y van 2. Y aquí te va la tercera. Aquí te va la tercera. Resulta que a Jesús también le llegan una serie de maestros, de escribas, le llegan. ¿Ven? Y Jesús, sabiendo que ellos eran sus principales críticos, les cuenta una parábola. Les cuenta una parábola y en la parábola les dice, mira, un hacendado rico se fue, pero antes de irse le entregó su viña a unos obreros y les dijo, cuando yo venga, espero que ustedes me rindan las cuentas. Así que el señor de la viña se va y después de un tiempo mandó a varios enviados para que le rindieran el fruto de la viña, se lo enviaran al dueño de la viña. Por último, le dice el Señor, después de que el dueño de la viña, el señor de la viña, les había enviado uno y otro y lo habían rechazado, a unos apedrearon, a otros mataron, a otros afrentaron. Finalmente, el señor de la viña decidió enviar a su hijo, a ver si de pronto respetaban al hijo. Pero cuando los labradores, cuando los obreros de la viña vieron que era el hijo, dijeron, este es el hijo. Vamos a matarlo y así nos quedamos con la viña. Y les pregunta el Señor, ¿qué creen ustedes que hará el señor de la viña cuando él venga y les pida cuentas? Y ellos dijeron, no sabemos. Jesús les dijo, les va a echar, les va a mandar a decapitar a todos y les va a echar en la prisión. Y ellos dijeron, nunca sea así, que no sea así, Señor. Claro, ¿tú sabes por qué ellos le respondieron a Jesús de esta manera? Porque entendieron cuál era el mensaje que Jesús les estaba enviando. Ellos entendieron que Jesús estaba hablando era de ellos. Ellos eran los labradores malvados, los obreros malos. Ellos eran los malos administradores. Y peor, ellos eran los que iban a matar al Hijo de Dios, al Señor de la viña. Y ahí está la tercera declaración, la tercera pedrada, el tercer strike. Jesús se muestra como el Señor de la viña. Él se muestra como el Señor del reino. A diferencia de estos religiosos que se creían que ellos eran los dueños del reino. Tú no sabes que si hay muchas iglesias en el día de hoy. Hay muchas iglesias y hay muchos ministerios que se creen los amos, dueños y señores del reino de los cielos. Por ejemplo, te digo una. La iglesia tradicional de hoy, la iglesia que más seguidores tiene en el día de hoy en Colombia y en América Latina, ella declara en uno de sus dogmas que fuera de ella no hay salvación, que ellos son la iglesia apostólica universal y que fuera de ella no hay salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos tienen eso como dogma, un dogma de fe. Así que si tú no eres miembro de esa iglesia, según ellos, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Tú no puedes ser salvo. Tú no puedes heredar la vida eterna. Porque ellos se creen el dueño, los dueños, amos y señores del reino de los cielos. Tremenda blasfemia. Esto fue lo que Jesús les dijo a esta gente. A ustedes les será quitada la viña y será entregada a otros que produzcan los frutos. Y así lo hizo el Señor. El Señor, viendo el fracaso de su pueblo Israel, viendo el fracaso de no haber dado testimonio a las naciones, les quita el sacerdocio y se lo entrega a un pueblo que sí creyó en él,
y que estaba dispuesto a dar los frutos dignos de un genuino arrepentimiento para glorificar al Señor de la viña. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero yo le pido al Señor y le ruego que usted entienda. La tercera declaración que Jesús le dio a entender a esta gente es que Él era el Señor del reino, el Señor de la viña, el Señor de la iglesia. Que la iglesia no tiene otra cabeza. La iglesia no tiene otra autoridad, sino la de Jesús de Nazaret. Y que para poder entrar a ese reino, para poder entrar a esa iglesia, hay que creer en Jesús y hay que aceptarlo como el Señor en el corazón. ¿Cuántos han aceptado a Cristo como el Señor de sus vidas, el Señor de sus corazones? Aleluya. Bueno, en el béisbol se dice que hay pitchers, hay lanzadores que tienen una cantidad de recursos impresionantes. Ellos no solamente lanzan un solo tipo de lanzamiento. Ellos son entrenados para tirar todo tipo de lanzamientos. Ellos tiran pelotas a veces que son rectas. A veces tiran curvas, unas curvas que parecen como unos remolinos. ¿Me entiende? Y el pitcher, el lanzador, entre más recursos tenga, más difícil es que le bateen la pelota. Es más fácil que los bateadores se ponchen, abaniquen, tiran el swing y no le dan a la pelota. Bueno, la tercera declaración que Jesús da es una declaración que podemos decir que en el béisbol se llama un lanzamiento de cambio de velocidad. Un sinker ball, le llaman así los expertos, los que saben. Un sinker ball, un cambio de velocidad en donde el bateador es engañado y él ve que el pitcher se prepara, se pone la mano detrás, ¿ve? Hace el movimiento que hace el pitcher para lanzar, y cuando lanza, la velocidad con la que lanza el pitcher es una velocidad tal que el bateador es engañado y hace el swing antes que la bola llegue. Es decir, anticipado. Y él tira, abanica y después que pasa la bola. Eso se llama cambio de velocidad. Jesús les lanzó un cambio de velocidad a estos que estaban acá. ¿A quién? Mira, le cambió la velocidad en la declaración a un grupo de fariseos que estaban allí, a un grupo de escribas y a un grupo de saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los espíritus, en los ángeles, ni en nada de estas cosas. Y los saduceos también van donde Jesús y le hacen una pregunta a Jesús y le plantean un caso terrible, un caso hipotético. Un hombre que se casó pero no pudo tener descendencia, no pudo tener hijos con esta mujer. Y los saduceos que no creían en la resurrección le dicen a Jesús: el problema, maestro, es que en esa familia esta mujer se casó con todos los hermanos de esa casa, con todos los hombres de esa casa. Se casó con 7. Dinos pues en la resurrección, tú que planteas que hay una resurrección, tú que dices que los muertos van a resucitar, dinos, allá en el reino, en la resurrección, pues, ¿de quién es que esta mujer va a ser esposa? Un caso hipotético, exagerado. Pero se lo hacen a Jesús. Y Jesús lo primero que les dice es: ignorantes, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Porque resulta que en la resurrección la gente será como los ángeles del cielo, que ni se casan ni se dan en casamiento. ¡A su nombre! Mira, es que el Señor se las sabe todas. Ahora, eso es un cambio de velocidad, porque la pregunta que le hacen a Jesús no era una pregunta que se la hace cualquier persona. Se la estaba haciendo un grupo religioso. Alguien que practicaba un tipo de fe.
Y le están preguntando una pregunta teológica. Ahora, los fariseos, ¿qué hacen? Le preguntan a Jesús cuál es el principal mandamiento. Mira las preguntas que le hacen. Un fariseo le pregunta, ¿y cuál es el principal mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel fariseo dice, bien maestro, bien has respondido, es verdad. Este es el primero y este es el segundo. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? No estás lejos del reino. Alabado sea el nombre del Señor. La pregunta fue interesante, fue para tentar al Señor, pero Jesús le dice a este hombre, no estás lejos. O sea, cuando una persona no está lejos de algo, quiere decir que está ¿cómo? Está cerca. Pero el problema es que no está dentro. No está dentro del reino. Y así hay mucha gente en el día de hoy. Están escuchando el mensaje. Saben que es verdad, que es palabra de Dios, que les está hablando alguien en el nombre del Señor. Pero ellos dicen, no, mañana, tal vez después, cuando tenga tiempo, cuando pueda ir, yo recibo a Cristo. Cuando lo necesite, ahora no lo necesito. Y Jesús le dice a esta persona, estás cerca, es decir, no estás lejos, pero el problema es que estás fuera. Y aquellos que son salvos están dentro del reino. No existe esta condición. ¿Cuál? La de estar más o menos salvos. Nadie está más o menos salvo. Tú o eres salvo o no eres salvo, una de dos. La gente que está cerca no son salvos, están cerca. Les hace falta tomar una decisión, un paso más. ¿Cuál? Reconocer a Jesús como el Señor, como Dios. ¡A su nombre! Y la última pedrada, este cambio de velocidad se lo hizo a unos escribas. A los escribas, el mismo Señor les pregunta. No son ellos los que le preguntan a Jesús nada. Es Jesús quien les pregunta a ellos. Le dice a los escribas, a los expertos en la ley de Dios, a los que conocían la Biblia, a los que la copiaban y la recopiaban, conocían cada versículo, conocían cada palabra, cada letra del texto sagrado, lo conocían. Y eso les pregunta a ellos, bueno, a ver, ¿cómo es que el rey David, siendo rey, le llama a su hijo, a su descendiente, le llama Señor? ¿Cómo es que él, si él es el rey, él es el Señor, cómo le llama a su hijo Señor? Cuando le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor. Jesús les menciona esa escritura y les pregunta, bueno, si David es el rey y el Señor, ¿cómo llama a su hijo Señor? Ellos no respondieron absolutamente nada. La cuenta del bateador era 3 strikes, 0 bolas. Estaban ponchados. Estaban ponchados. Y dice el capítulo 20 del evangelista Lucas que no osaron preguntarle al Señor más nada. ¡A su nombre! Mi amigo, Jesús tiene la respuesta para tu vida. Jesús es la respuesta. No andes cuestionando, no andes interrogando, no andes buscando la respuesta a los grandes interrogantes de tu vida en otra parte. Búscalos en Jesús. Él es la respuesta. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor en esta noche. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Yo hallé en Él la respuesta para mi vida. Yo la hallé. Y todos los que están aquí en esta noche te pueden dar testimonio que también la han hallado. Ellos te pueden decir también que Jesús para ellos se constituyó en la respuesta. Por eso hoy le seguimos.
Por eso hoy le amamos. Por eso hoy le honramos. Por eso hoy proclamamos su nombre. Porque solo en el nombre de Jesús hay salvación para todo aquel que cree. ¡A su nombre! Alabado sea el nombre del Señor. No osaron preguntarle más. No había más nada que preguntarle. Él lo sabe todo. Él lo sabía todo. Alabado sea Dios. Y si en esta noche usted ha escuchado la palabra de Dios, si usted ha escuchado que Jesucristo es el Señor, usted ha escuchado que Él es el Señor, ahora te explico para que entiendas, para que tengas la claridad no solamente mental, sino espiritual. Cuando Jesús les pregunta a ellos que cómo es que David, el rey más grande de Israel, le dice a su descendiente, a su hijo, le dice a Jesús, el Mesías que fue anunciado por los profetas, ¿cómo es que le llama a su hijo? Le llama Señor. La palabra Señor allí es una palabra que sustituye el nombre de Dios. Sustituye el nombre de Dios. Los hebreos, ante el nombre sagrado de Dios, ellos preferían sustituirlo con otro vocablo, otra expresión, para no correr el riesgo de tomar el nombre de Dios en vano. Así que cada vez que ellos veían el nombre de Dios, lo sustituían con un eufemismo. Un eufemismo es un vocablo que sustituye el nombre de algo o de alguien que es sagrado. En este caso, cuando ellos se encontraban con el nombre de Dios, lo sustituían por el vocablo o eufemismo Adonai. Adonai. Adonai es una expresión hebrea que significa el Señor, el dueño, y es atribuida a Dios. Adonai es el eufemismo que reemplaza el nombre de Dios. Cuando el escriba o los escribas que estaban ahí oyeron que Jesús les preguntó por qué David le llama a su hijo, le llama Adonai, ¿por qué le llama Señor? Si es su hijo. Los escribas entendieron. ¿Qué fue lo que los escribas entendieron? Que la única manera en que David le llamara a su hijo, su descendiente, el futuro rey de Israel, el rey de reyes, le llamara Señor, le llamara Dios, era que ese Mesías, ese Señor, ese Jesucristo, ese descendiente de su casa, no era cualquier persona, era nada más y nada menos que el mismo Dios, Dios personal, Dios con ellos, Emmanuel, Dios con ellos. El mismo Dios en persona iba a venir y se iba a mostrar no solo como el Mesías rey descendiente de la casa de David, sino como el Mesías Dios, Adonai, Eloheinu, el Señor nuestro Dios. ¡A su nombre! Eso fue lo que entendieron los escribas, por eso fue que les tapó la boca. Y eso es lo que yo quiero que tú también entiendas en el día de hoy. No te estoy hablando de cualquier persona, te estoy hablando del Dios que se hizo hombre, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Israel, el Rey de nuestro corazón, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el que murió, resucitó, pero un día, dice la Escritura, que volverá y se sentará en el trono de David, su padre, y será rey sobre todas las naciones, y será un rey que reinará eternamente por los siglos de los siglos. Aleluya. Te quiero hacer un llamado en esta noche, para que en esta noche tú puedas confesar al Señor Jesús como el Señor de tu vida, el Dios de tu vida, el Dios personal, el Salvador de tu alma, el único que puede perdonar tus pecados, el Señor del reino, el Señor de tu corazón, el Señor Dios.
Confiésalo. Si crees en Él, es necesario que tú lo confieses. Porque el que cree y lo confiesa es salvo. Si esta es tu decisión, te voy a invitar para que hagas conmigo una sencilla oración de fe. Dígalo junto conmigo. Señor Jesús, dígalo. Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra. Creo que tu palabra es verdad. Hoy te declaro como el Señor de mi vida. Quiero que seas mi Salvador personal. Por tanto, te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame con tu sangre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo y enséñame a orar y a perseverar desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, porque ahora, por la fe, me confieso como un hijo tuyo, un hijo de Dios. Me confieso como hijo del reino. Me confieso como un hijo de la resurrección. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. A su nombre. A su nombre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Solo resta decirle, mi amigo, que si usted ha hecho esta oración con devoción, con fe, con sinceridad, ahora Jesucristo está morando en tu corazón. Ahora puedes decir que eres hijo de Dios. Ahora puedes decir que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora puedes decir que tu registro está allá en el reino de los cielos, porque Él es el Señor. Él es el que escribe el nombre de aquellos que van a entrar. Él es el Señor de la vida. Él es el Señor de la muerte. Él es Señor de vivos y de muertos. Él venció la muerte. Por eso Él tiene la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Él es el Señor, el que vive por los siglos de los siglos. Dios te bendiga. Póngase en contacto con nuestra iglesia. Póngase en contacto con nuestro ministerio. Queremos seguirle ayudando. Queremos seguirle orientando en su vida espiritual. Usted hoy ha dado un paso importante, pero empezó realmente una carrera. La carrera de la fe. Dios te guarde. Dios te siga bendiciendo. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.